Lete. Lete es como nos llamaba mi padre y mi hermano, que uno de ellos está aquí, que es David, el chata, y él y mi hermano que ya no está, pues se reían de mí siempre por eso me he puesto este nombre, me llamo Leticia. Pues perfectísimo, vale. Lo digo porque yo antes cuando he dicho 28 dijiste 27. Y era de esta personita. Vale, Leticia, ¿qué has desayunado, porfa? Pues hoy, mira, me he ido al Vips, que he tenido que trabajar, y he desayunado tostadas andaluzas, bueno, eso con aceite, tomate y sal, y un café con leche. Vale, ¿qué te pasa? Un poco agobiada. En el 2015, No, a día de hoy en el trabajo. pues que hemos abierto un negocio nuevo y nos ha pillado todo esto del COVID y pues tenemos un negocio que va muy bien y el nuevo que acabamos de abrir, la verdad que pues lo está manteniendo el otro y el otro está justo para mantenerse él solo y ahora llevo unos días que todos los días le rezo a mi hermano y le pido velitas porque el día antes de fallecer me escribió un WhatsApp diciéndome que no me preocupara, que sabía que me iba a ir todo muy bien. Bien, lo digo porque el viejo habla todo el trabajo, ¿ok? Sí. Sí que me está dando información de que va a, por así decirlo, a sobrevivir. El nuevo, me gustaría decir que sí, pero va a haber más bajón, ¿vale? Te pongo la gráfica que me está mostrando. Estamos en junio. Me sale así, un poquito para abajo. Lo más jodido esta parte de aquí, pero luego sale para arriba. Esta gráfica para abajo es de diciembre a enero. Madre mía. Ya, es lo que me ha fastidiado, que son rojos, ¿vale? Bien, digo esto, motivo razón. 1. No sé si podéis poner un paréntesis a este momento. No por el alquiler. De hecho, lo tenemos mucho tiempo cerrado porque como no es una clínica dental y como pues ahora no tenemos gente, he hecho un montón de buzoneo y un montón de todo y como es el barrio de Salamanca, que bueno, conociendo Madrid sabes un poco lo que es, pues la gente es muy reacia a coger folletos, acabamos de abrir y nos está costando un poquito. Viene mucha gente para preguntar, pero ya en septiembre, ya en septiembre, ya en septiembre. Y la otra va fenomenal. No, la que va a salir a flote va a ser en octubre. Lo que me jode es que en octubre sube y vuelve a bajar. Esto es lo que me está, esta parte de aquí, la que me está molestando. Leticia, es, sinceramente, a ver, no digo que la cerréis, si no se puede, es que hablando pronto y mal, me jode. Ya. O sea, así de simple. Porque esto me sale, estoy intentando preguntar si es evitable y me sale que no es evitable. Con lo cual, pues os decía, si podíais poner un paréntesis, pero haced lo que podáis, ¿vale? De hecho, cuando me has dicho buzoneo, me ha salido luz roja, con lo cual, no. He preguntado qué se puede hacer en este sector. Pues me sale que paciencia y, mira, esto es nuevo, a los anteriores darles el coñazo. A los ya clientes darles telefonazo. O sea, no me sale... Nada más. ¿Vale? O, Vale. eso con respecto al trabajo. Tampoco es que me moleste mucho. Lo único ese dato que me está mostrando esta personita, que lo siento, cariño, es lo que hay. ¿Vale? Bueno, dice, sigue para adelante. Bien, en 2015, ¿qué te sucedió a nivel personal? Que cuando he puesto esto, me ha marcado algo sentimental. Bueno, me pasó que me fracturé 3 vértebras y a raíz de eso cambié de empleo y en mi nuevo empleo conocí al que es hoy el padre de mis 2 hijas. Vale, fíjate la fecha que yo había puesto porque me salías aquí literal casi llorando. Sí, sí, ahí estuve con una depresión muy mala. Y en noviembre conocí bueno, al padre de mis hijas, a Rubén. Y a día de hoy pues tenemos 2 clínicas y 2 hijas. Clínica por hijo. Sí, más o menos, más o menos.
Lo digo porque en este aspecto me está marcando que le gusta el cuñado. No sé por qué me ha salido, dice, me gusta el cuñado. No sé, me ha salido esa frase. Sí. Me gusta. Me gusta el cuñado. Se llama Rubén, R. Rubén, sí. Vale. Iba a poner yo Roberto. Vale. De momento me estoy explicando, ¿cierto? Sí, sí, sí. El mensaje de por aquí. Bien, dudas, preguntas que tengamos en relación a este balón. Porque cuando me ha salido es hermano y me está diciendo que tras la pérdida, o sea, no hace gracia, dice, tras mi partida, lo que hiciste es negar, te pusiste una venda, Sí. me dice, no me lloró y ahora está llorando lo que tuvo que llorar. Así que Dani, dile por favor que esto no lo haga porque no tiene sentido, porque me fui y ella no pudo hacer nada al respecto. Y de hecho, te estás cuestionando el tema de podía haberlo evitado. Sí, un poco a veces, porque mi madre vivía aquí por estar con mi hija Me- y a lo mejor si mi madre no hubiese estado aquí, hubiese estado allí, pues no hubiese pasado. No, de hecho, ese tienes de lo podía haber evitado, te lo quitas ya, ¿vale? Motivo razón, porque te está impidiendo, me marca, ser completamente feliz aquí, en esta parte. Sí, Y me dice, Dani, por favor, para Lete es súper importante esta parte. Y yo, sin querer, se lo estoy frenando. Por favor, que me perdone el día que me fui, porque ni siquiera me despedí. yo no sé si le puedes preguntar porque yo hace, pues justo, creo que fue cerca de su cumpleaños, me desperté llorando a medianoche y tuve un sueño con él como que vino a despedirse de mí y fue como súper real, vino y me vi paseando con él por la avenida y me decía que él se tenía que ir, que no quería irse pero que lo había hecho mal y que ya no podía dar marcha atrás y bueno, me desperté llorando como que sentí que vino a decirme adiós y desde ese día no he vuelto a soñar con él. Mejor. ¿Sabes por qué te digo mejor? Porque lo que te dijo es lo suficiente y lo necesario, pero me hace muchísimo hincapié y me dice, Dani, pon eso en gordo, que el tema de que lo podía haber evitado, que se lo quite de una vez, que le está impidiendo ser plenamente feliz aquí. Cuando me has dicho que tienes 2 hijos, ¿tienes pensado tener un tercero? Sí, porque tengo dos niñas, una estaba embarazada cuando él falleció y con la otra él tenía mucha conexión. Entonces él solo ha conocido a la mayor, que la mayor cuando él falleció tenía 8 meses. Vale, es que el mensaje que he recibido es, una vez Dani, una vez que se quite esta culpa, más allá dice, esa culpa que no tiene que tener y la está arrastrando sin ningún motivo, dile que finalmente te he dicho lo del tercero porque me dice, y por fin podrá ponerle mi nombre al varón. Se lo quería poner, como estaba embarazada, no sabía si era niño o niña cuando él falleció. Y cuando me dijeron que era niña, me quedé como que me llevé un chasco porque quería que fuera niño para ponerle Raúl y Pues, fue niña. vale, es que me estaba marcando una flecha aquí. Y dice, Dani, cuando se quite esta tontería, me dice, va a tener el niño varón que tanto está deseando y podrá ponerle mi nombre. Y yo te lo voy a agradecer. Y me dice, Lete, perdóname, yo soy así y lo que me ha hecho la muletilla y dice, y lo sabes. Ya, es que eso eran frases muy de él. Eran frases muy de él. Pues ahí lo tienes, el mensajito de tu queridísimo hermano que está contigo. Y me hace gracia lo del el sobrino. Y dice, y este sobrino va a ser mejor que yo. Rebelde,
pero como yo, me dice. Ya. Me ha hecho gracia, me dice Dani, iba a ser todo con R. R de Raúl, R de rebelde. Y yo, bueno, pues nada, yo tal cual lo suelto para que lo puedas hacer. Pero Sí, sí. muchísimo hincapié, Lete, en esta parte de aquí. Que tanto tú como tu entorno os lo quitéis de en medio. Sobre todo tú y tu madre, que también tiene esa pequeña culpa. Porque estaba aquí en Madrid por mí. Pues dile, de hecho a tu madre me dice, Dani, dile a Lete que le diga a mi madre que si no se hubiera ido, yo no me hubiera ido en paz. Porque cómo me despido de esta madre que no me he merecido. Así que dile que ha sido para mí la mejor madre que ha podido tener sus hijos. ¿Ok? Así que eso dice, eso transmite solo a mamá porque es fundamental que lo sepa, porque está agitando su conciencia día tras día. Sí, lo sé. Bueno, mi hermano lo sabe mejor que yo, David, que está ahí con ella ahora. Sí, y además, mira, esto va a ser un mensaje para los tres. Y además, no, esto para tu madre. Hay una ventana en la casa de tu madre que hace ruido y tu madre está un poco que no sabe qué hacer. Dice, ese ruido no es la ventana, soy yo para que abra y coja oxígeno, que no lo coge desde que me fui. Vale, Por fin, ¿ok? vale. Pues ahí tenés el mensaje súper potente. Gracias. Placer.